11:04 y ya estamos de vuelta junto a usted para seguir hablando de la adolescencia y de esta sexualidad que debemos de verla como un proceso, cómo poder realizarlo de la mejor manera y acompañadas, es lo que vamos a conversar con nuestra querida Dani Bornart, psicóloga que ya está con nosotros. Bienvenida, Dani, siempre es un placer tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha perfecto. Ya, súper. Bueno, gracias por la invitación. Siempre me encanta venir para acá y poder generar algunas conversaciones que inviten a las personas que estén mirando, ¿no es cierto?, el programa, a reflexionar un poco cómo estamos enfrentando ciertas situaciones que son importantes y que nos remueven. Y a pesar de que ha habido todo un movimiento con respecto a tratar de hacer de que la sexualidad deje de ser tan tabú, lo sigue siendo y sigue siendo una complicación para las familias. Ahora, creo que la adolescencia como tal es un proceso complejo para las familias. Hasta por su palabra, ¿no? Adolecer. De adolecer, ¿no es cierto? Como de sufrir algo. Y creo que aquí un poco siempre la invitación, ¿no es cierto?, es a mirar cómo estamos funcionando en general y por qué entonces les exigimos o esperamos cosas de los adolescentes que muchas veces ni siquiera nosotros estamos muy dispuestos a poder enfrentar bien. Si es que cuando un bebé nace, más o menos al año y medio empieza a caminar, ¿cierto? Si es que este bebé cuando nace hasta caminar, durante este año y medio van pasando cosas. No es que se quede ahí echado haciendo nada, ¿cierto? Claro, va evolucionando. Va evolucionando, va haciendo sus posturas intermedias, que mueve sus manos, que juega con las piernas, que las da vuelta, algunos gatean, otros no gatean, juegan, se afirman, se levantan, ¿no es cierto? Y hacen todo su proceso para llegar a estar preparados para enfrentar el minuto de caminar. Y cuando llega el minuto de caminar, ya probaron la fuerza de los brazos, de las piernas, la coordinación como para empezar a probar, ¿cierto? Y más encima, cuando empiezan a caminar, es probable que se caigan, que se tropiecen, que terminen dando un par de pasos y después siguen gateando. Lo mismo debería entonces de ser en el proceso sexual. Exacto. Lo mismo se debiese entender como un proceso que no es que, ay, ahora que soy adolescente ya estoy listo y se acabó. Estamos constantemente como seres humanos en procesos a lo largo de la vida y me molesta mucho escuchar familias, papás, mamás, ¿no es cierto?, abuelos, entre medio, que critican tan fácilmente la adolescencia. Ay, que no se levanta, ay, que no sabe lo que quiere, ay, que quiere estar solo con los amigos, hoy que le pregunté qué le gusta y no sabe. Entonces es como que debiese estar listo. Es como si el bebé tuviese que caminar sin haber hecho nada entre medio. Claro. ¿Cachai? Y no solo eso, sino que además haciendo esta metáfora, ¿no?, ese bebé no estuvo solo durante ese proceso, pues. También su posibilidad de caminar o no depende de si hubo alguien con quien interactuar, alguien con quien jugar, que llamara su atención, con quien apoyarse, si hubo juguetes que manipular para poder tener más intención de su entorno. Entonces tampoco es algo que solo dependa de ese niño o de esa niña o de ese bebé en este caso. Acá es lo mismo. Yo entiendo y comparto que tratemos de tener una sociedad menos discriminatoria, ¿sí? Me ha tocado acompañar personas en este concepto como de salir del closet y uno dice, ¿por qué en esa idea? ¿Por qué debiese ser un proceso de sufrimiento, ¿cierto? Y qué bueno que entonces hoy en día haya esta posibilidad de que las personas se puedan sentir cómodas con su sexualidad, ¿sí? Pero eso también es un proceso. Y estamos haciendo que niños de 10, 11, 12 años, niñas, se sientan sobreidentificadas con una postura sin entender que es parte de su proceso de exploración también. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Considerando además distintas cosas. Uno, nosotros construimos nuestra identidad en base a nuestra interacción con el entorno, con otros, con otras, con mi familia, con el colegio, con los amigos. No soy sola en el mundo, ¿cierto? Entonces, en esa construcción tenemos niños que pasaron de ser niños a ser preadolescentes o preadolescentes que pasaron a ser adolescentes después con 2 años de pandemia, donde pucha que se vieron afectados. O sea, pasaron por la misma poca comunicación física. Exacto. Que tenían anteriormente en toda esta construcción y en todo este proceso de desarrollo que no tuvieron en pandemia. Y de repente dejaron de verse con gente que medía 10 centímetros menos
Y de repente te encontraste con compañeros, primos, hermanos, vecinos, ¿no es cierto?, que medían 10 centímetros más, que estaban con bigotes, que estaban con la voz ronca, o que ya tenían pecho, o que ya tenían otra forma de vestir, o que se pintaban. Entonces pasaron de ser niños a ser adolescentes sin necesariamente tener la retroalimentación del entorno en ese proceso. Son nuevos desconocidos. De Donde, ellos mismos donde sus también. procesos lo vi, claro, y de ellos mismos también, donde sus procesos se vivieron tan aislados, tan de manera, digamos, individual, que llegan a este nuevo proceso de exploración, de conocerse, de comprenderse. Y lo complejo de eso es que muchas veces esa exploración que antes se hacía con un par, con un amigo, conversando, muchos de los niños y niñas los hicieron con internet. Porque no todos tienen a una papá, familia la mamá, que los esté hermanos que pendiente apoyan. de lo que están viendo, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esa exploración apareció, ¿quiénes fueron sus maestros? No fue tu amigo, pues fue el TikToker, La fue el Shakira. video, fue el... Como Claro. las cosas a las que están accediendo como muy libremente. Exactamente. también. ¿Y cuál es lo nocivo de eso también? Porque vemos que las redes sociales hoy día se han transformado en los mejores amigos de los niños, donde también se involucran y se vinculan a través de las redes sociales. Y les es Entonces más fácil hablar de sus cosas. a y través de llegan las al colegio y no se atreven a hablar con la persona que estuvieron hablando toda la noche anterior. Claro, pero viste, inmediatamente pensamos, oye, pero ¿y cómo? Bueno, construyeron una identidad con eso. Po. Claro. Para nosotros desde afuera decir, oye, pero ¿cómo no voy a poder hablar con...? Pero también yo digo, oye, ¿y a todos se les hace fácil hablar con otras personas? Más aún con todos estos cambios, a cualquier persona, a ti tal vez se te haría más sencillo si te pongo aquí y puedas interactuar libremente allá, pero tal vez a mí no. Claro. Entonces, ¿por qué además estamos exigiendo un estándar de lo que supuestamente es correcto en vez de entender? Y si realmente queremos construir una sociedad que esté basada en el respeto, es entender y valorar que somos todos distintos. Y eso está bien. Hay personas que son más extrovertidas, hay personas que son más introvertidas, hay personas que hablan un montón, hay personas que son más calladas, hay personas que son más chistosas, hay todo tipo de personas. Pero tenemos como este ideal. Este concepto de lo que es, ¿verdad? Lo ideal, Claro. la sociedad igual, que queremos que sean todos exactamente iguales. Entonces, ay, pero es que esta niñita no habla nada, po. Y Claro. la pobre pioja así como mirando como, pucha, ¿y qué tiene de malo? Si... Entonces, ¿está mal que yo sea así? Entonces, ¿cómo también, y ojo, aquí es súper importante, si es que vamos a estar hablando de procesos, hay estudios que han comprobado, por ejemplo, de que un bebé, si es que llora, es porque es una intención social, ¿no? Estoy llorando porque estoy pidiendo ayuda, porque algo me pasa y sé que alguien en el entorno va a venir a ayudarme, ¿no es cierto? Pero si yo lloro y de vuelta recibo un, ay, otra vez está llorando, que este cabro que no hace nada más que llorar, o lloro y resulta que no llega nadie, cuando eso ocurre de forma repetitiva, lo que le enseñamos a ese bebé es que hay un entorno que no te nutre, que no te acoge, ¿sí? Entonces después tienes un bebé súper tranquilo que no llora nunca y el comentario es que bien portado. No, pues se Como guarda que todo está para bien, adentro, claro. ¿cierto? Pero no, pues tal cual, se está va llevando guardando todo todo. para adentro. Entonces después cuando llega el proceso de la adolescencia, donde hay un encuentro contigo y un desprenderte de la familia, es la primera vez donde yo siento que de verdad yo soy yo, y no necesariamente soy yo porque soy hijo de, porque soy hermano de, es como me puedo sentir a mí misma. Eso genera una sensación de orgullo y de vacío al mismo tiempo. Como, oh, sí, soy yo. Uy, qué susto, estoy medio solo, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, si es que constantemente recibí el mensaje de que hay un entorno que no te va a acompañar, que no te va a nutrir, que no te va a apañar en lo que tú necesitas, vas a tener adolescentes que se van a dejar pasar y llevar, que no van a opinar, que no van a explorar, ¿no es cierto? Porque no se sienten capaces, que van a andar con temor. Dani, es que entonces los que necesitan psicólogos no son los hijos, sino que son los padres. Preparar Como que a los siempre padres. llegamos a la misma conclusión. Claro, es como prepararlos a ellos para que puedan educar bien a sus hijos, acompañar bien a sus hijos, y no todo lo contrario. Es que te voy a devolver la pregunta. ¿De verdad podemos responsabilizar a una persona de 12 años No, pues claramente en no. vez de a un adulto de 30, 35, 40 o la edad que sea? No, pues, claramente ¿Por qué va a ser más fácil recriminar el proceso del otro si yo no estoy dispuesta a hacer ese proceso? Fue súper lindo el fin de semana pasado, fuimos a un paseo de seco del programa. Ya. Y tenían en el parque Las Turbinas.
¿ya? Entonces camino a Chillán, o sea, después de Chillán. Y tenían arborismo y canopy. Entonces arborismo como la versión para niños del canopy, con obstáculos entre los árboles, y el canopy como para los más grandes. Y había una chica que de verdad tenía mucho miedo, y la mamá tenía mucho miedo. Entonces la mamá dijo, yo no suelo hacer estas cosas, pero esta vez lo voy a hacer. Como quiero que mi hija sienta que los miedos se pueden enfrentar. No. Y por lo tanto, para eso, en vez de decirle, vamos, tú puedes, es decirle, sabes que a mí también me da miedo y también lo voy a hacer. Junta. Entonces yo te acompaño y después tú me acompañas. Y a ella lo que más así quedó absolutamente es que lo disfrutó. Pues. Entonces dijo, yo tenía miedo y no quería, pero lo hice y me gustó. Y sus ojos así de unas pepas de emoción, de sorpresa. Y estoy hablando de una persona adulta, claro, que se dio ese permiso. En vez de decir, oh, esta niña miedosa no se subió, no fue capaz. No. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces estamos tan acostumbrados a criticar que esta persona no es lo que debiera ser, sin entender que hay un proceso que le llevó a eso y sin entender además que ese debiera ser es algo que esa persona tiene que definir. Ese es el proceso que tiene que hacer, en quién me quiero convertir, cómo quiero ser, qué me gusta, qué no me gusta, qué opino frente a las cosas, cuándo me vinculo, cuándo no me vinculo. Entonces, eso es la adolescencia, que es una de las etapas más largas de la vida. Lo que te iba a preguntar es, funcionamos lamentablemente, ¿cierto?, a cánones sociales que nos imponen. Entonces esto viene de generación en generación. ¿Cómo padres que fueron criados de la misma manera van a poder cambiar la crianza para preparar a sus adolescentes para tener este vínculo tan importante con temas, por ejemplo, como lo sexual? ¿Cómo hacer ese cambio cuando todos hemos sido criados, entre comillas, de la misma manera? Ya, pero yo creo que hay varias cosas que apuntar. Primero, existen cánones sociales que nos imponen ciertas cosas. ¿Quién te impone qué? Estamos porque los cánones sociales de esa manera. Por eso, los cánones sociales son constructos sociales, ¿no es cierto? Que se construyen porque hay un grupo de personas que piensa que eso es lo correcto. Exacto. Ya, pero los cánones sociales en sí mismos no existen. Uno los derriba cuando uno siente y tiene la convicción de que no va bien. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando todo el entorno sigue, digamos, esta misma forma de pensar, de sentir? Y la mayoría de los adolescentes son criados de la misma manera unos con otros. Entonces, uno quiere generar cambio. Pero ¿cómo lo hace si es que todos van, digamos, hacia el mismo lado? Yo le tengo fe a la raza humana. Yo creo que todas las personas a quien tú le preguntes van a sentir que rompieron en algo un esquema de su familia. Yo creo que como generación por generación hay constantemente quiebres que precisamente vienen apoyados o no por ciertos contextos sociales. Exacto. Que es más fácil llevarlos adelante. Entonces, hoy en día el tema de la sexualidad es mucho más fácil de enfrentar con los niños, de conversarlos con ellos, con los adolescentes, que conozcan de su cuerpo, incluso está dentro de los contenidos curriculares, ¿no es cierto? Como tú dices, nos permitimos más también. Nos permitimos más. Hoy en día en la calle tú puedes ver hombres vestidos de rosado, mujeres con pantalón y no siempre con falda, mujeres de pelo corto, hombres de pelo largo. Entonces, si es que vamos a tomar en consideración si es que la sociedad apoya o no ciertos procesos, claro, hay procesos que son más fáciles de vivir si es que se están generando cambios sociales. Ahora, esos cambios sociales precisamente es porque hubo una tú, una yo, una une, no sé cómo quieran decir, que empezó a levantar la mano y a decir, ¿sabéis qué? Basta, suficiente de esto. Esos cambios sociales vienen precisamente de dolores de la infancia. Que ahora que ya estamos adultos decimos, ¿sabes qué? Yo ya viví esto, yo ya sufrí esto. Claro. No quiero esto de nuevo. Entonces, si queremos enfrentar de una forma más adecuada los cambios físicos de los niños y de los adolescentes en este caso, tenemos que abrirnos a la posibilidad de mirar lo que está ocurriendo. Y por último, poner el tema en la palestra. Como decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué opinas de esto? Hoy los dibujos animados desde chiquititos ya, los dibujos animados que son para niños de 5 o 6 años, ya vienen, por ejemplo, con imágenes homosexuales, heterosexuales, unos personajes que no sabes si son hombres o mujer.
porque son no binarios, entonces como Claro. no es tan raro para ellos, po. Exacto. En qué es importante acompañarlos es en su propio proceso, no en este proceso teórico de cómo debiesen vivir las cosas. Estamos hablando, yo no sé si tú tienes personas conocidas que tenían obesidad y se operaron. El primer tiempo, Mi padre. no sé si te das cuenta de que el primer tiempo después de operar, a pesar de que ya son flacos de nuevo, siguen comportándose como obesos. Sí. Como la misma forma de caminar, la misma. ¿Por qué? Porque tu cuerpo pasó de tener dimensiones muy distintas. Entonces hay todo un De acostumbrarse, momento de todo ese proceso de acostumbrarse, conocerse en un nuevo de cuerpo. Exacto, de conocerse de nuevo en un nuevo cuerpo sin dejar de ser yo. Entonces, ¿cómo? Porque mi identidad también estaba puesta en mi peso, po. Entonces hay toda una estructuración de identidad de quién soy yo ahora, porque tal vez incluso tengo que cambiar mis gustos en la ropa, por ejemplo. Claro. Cosas como de repente tan sencillas. Entonces yo pienso en mi hijo que el último año pasó de yo ganarle por una cabeza Tienes que ganarte por 2. no alcanza, no, pero No todavía. pero por lo menos me gana por media más. Oh. Ya, pero estamos hablando que creció todo esto en un año. Sí. Pasa por el mismo proceso. Ven un mundo distinto. Cuando, no sé si en algún momento has ido a algún lugar que estuviste de chica y vas después de grande y te cambia totalmente la apreciación totalmente del distinta la espacio. sensación, sí. Oye, me acordaba que este patio era gigante y era no era tan pequeñito. gigante, o que el perro que te da susto era el tremendo perro y en verdad era un perro chiquitito. Ya, pues, entonces, ¿por qué desconocemos que a los adolescentes les puede pasar lo mismo? Si eso es lo que de verdad me llama la atención, el que seamos tan poco comprensivos y tan impositivos con temas que nosotros hemos vivido y que los hemos vivido como normales. Ah, claro, si yo me acuerdo que este patio era grande porque yo era chiquitita, ahora soy más grande, Claro. entiendo. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué molestas a tu hijo cuando choca con las cosas porque creció de centímetros? Ay, que es súper torpe, es que no mide las fuerzas, que no sé qué, y constantemente con esta crítica. Entonces la pregunta y la invitación es, ¿qué identidad quieres que construya tu hijo o hija si lo que recibe son recriminaciones por vivir un proceso normal? ¿Me Dani, explico, no? Te explicas totalmente. Ahora, hoy día también quiero hablar sobre, como tú dices, esta permisividad, esto de permitirnos que los niños tengan mayor capacidad de exploración sexual. Estamos en avance, ¿no? Y tú misma lo estás comentando. A años anteriores donde esto no se permitía, donde esto no se podía hablar, donde los niños que quizás sentían gusto por niños era algo que era absolutamente tabú y, como tú bien dices, dentro de un closet. El salir del closet siempre fue algo súper negativo. Sí. ¿Cómo hoy día preparamos a padres que, como tú bien dices, no tienen la preparación de generaciones anteriores para que entiendan que esto es una realidad y es parte de la naturaleza sexual? Sí, yo ¿Cuáles creo- son los límites también? ¿Hay límites? ¿No debería de haber límites? Porque hoy día realmente hay mayor cantidad de exploración sexual desde temprana edad. Entonces, ¿qué es lo que debemos permitir y qué es lo que no? ¿Cómo saber cuáles son los márgenes y cómo estar preparados como papá para poder ayudar, para poder hacer un aporte para nuestros hijos y no todo lo contrario? Creo que es súper importante lo que estás diciendo, principalmente porque hablaste de los dos términos como adecuadamente. Una cosa es la exploración y otra cosa es la identidad. No podemos exigir identidad sexual a los 12, 13 años, porque está en el proceso de exploración. Claro. Entonces, si hay una niña que le gusta a otra niña, no tiene por qué sentirse lesbiana. ¿Me explico, no? Claro. Sí debiese existir la posibilidad de explorar sin que eso se sienta como algo inadecuado. Antes exploraban igual, solo que exploraban a escondidas y con culpa. Esa era como la diferencia, si por algo existe el concepto dentro del desarrollo, pues esto es Así es. exploración, y ocurría muchas veces en los baños de los colegios, que se miraban unos con otros, las niñas iban juntas, se comparaban, no sé qué, Claro. las pijamadas, las fiestas. ¿Cuál es el tema? Yo creo que es un poco complejo, es que aquí viene una crítica a la crianza también. Así como tenemos este bebé, que de bebé a caminar no fue de un día para otro, sino que fue un proceso donde fue probando distintas cosas en el camino que lo prepararon para ese momento. La adolescencia tampoco es un proceso que aparezca de la nada. La adolescencia se construye con las experiencias que ese niño y esa niña han tenido a lo largo de su infancia y que ahora se enfrenta
en la adolescencia o la preadolescencia, ¿no es cierto?, con esta mirada de decir, bueno, con todo esto que he recibido, ahora voy a dar el paso al lado, porque ya no quiero seguir recibiendo lo de ustedes como familia, sino que quiero ver qué hago con todo esto con otros, con mis amigos, con mis pares, con mis compañeros, en otras casas. Entonces, tenemos una infancia dolida, una infancia abandonada, una infancia donde tenemos pésimos índices de salud mental. Entonces, cuando llega la adolescencia, donde hay un desprendimiento, este desprendimiento no se hace desde la seguridad, desde la certeza, desde los valores, desde la búsqueda respetuosa, o no siempre, digamos, ¿no? Tampoco me quiero poner tan fatalista, pero sí tenemos adolescentes que salen a enfrentar su adolescencia solos, sin tener claridad de qué es lo bueno y qué no, sin tener consecuencias con sus actos. O sea, si yo di vuelta a este vaso y me paro y me voy, porque sé que alguien va a venir a recogerlo después, en vez de hacerme cargo y levantar, pedir si es que un trapero, no sé, cuando después llega la adolescencia y choque el auto, voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. O me agarra a combos con alguien, me da lo mismo, porque ni siquiera fui capaz de hacerme cargo del vaso que boté. Entonces tenemos familias que están constantemente tratando de evitar que los niños se hagan cargo de sus actos, de sus consecuencias. Ay, pero ¿para qué? Ay, si no es para tanto. Ay, lo hago yo porque me sale más rápido. Entonces, después, ¿qué sucede? Y aquí nos encontramos con una sociedad que estamos en una sociedad adolescente, una sociedad que está explorando para saber cuál es su identidad, ¿cierto? Como sociedad. Entonces, el adolescente que además se encuentra en esto, se encuentra con mucho alcohol, con mucha exploración sexual sin cuidado, con muchas pantallas, con información. O sea, ahora mismo de tanto en tanto siempre salen las noticias de niños que viendo estos desafíos de internet y de TikTok terminan finalmente falleciendo. La mala influencia de los medios de comunicación hoy día también. Que no viniendo de ti, eso es muy doloroso. Es doloroso porque hablamos desde el desarrollo de la juventud e incluso desde la infancia. Sí. Nosotros les prestamos el teléfono a los niños de repente y el YouTube no tiene límites. No. Ponemos Peppa Pig, por ejemplo, para que vean, y ellos si siguen subiendo van a encontrar cualquier cosa con la relación en el título Peppa Pig, pero pueden hablar, incluso puede haber temas sexuales relacionados con un mono animado. Sí. Entonces, o videos que hicieron otras personas con los monitos de Peppa Pig, pero que el contenido como narrativo... Exactamente. Sí, pues. Por eso te digo que eso es complejo que niños que han vivido toda una infancia dolida o abandonada, y con abandonada no me estoy refiriendo a niños así como de hogar, no, estoy hablando de niños que han sido criados solos, porque estamos en un contexto donde el ámbito laboral es súper incompatible con un estilo de crianza presente. Entonces, en ese proceso, cuando te encuentras con esta información, te llama la atención. Cuando empiezas a subir información a tus redes y te empiezan a poner los likes y te aparecen 1000 amigos en un proceso de tu identidad donde precisamente está puesta en lo social, obvio que es muy fácil perderse. Con los amigos que te juntas a jugar en línea pero que no los has visto nunca en la vida, y si te pasa algo claramente ni siquiera tienes su teléfono para llamarlos. Entonces es complejo en esta etapa de la adolescencia. Desde el desarrollo psicosocial se habla de que el conflicto, entre comillas, es de identidad versus confusión de roles, ¿ya? Cada etapa del desarrollo tiene un desafío particular, como un hito que tú enfrentas, que tiene que ir desde la seguridad, desde la autonomía, ¿no es cierto? Cada etapa dependiendo de lo que en ese ciclo vital es importante. Entonces, en el minuto de la adolescencia, lo que está en juego, entre comillas, es tu identidad versus la confusión de roles. Y la idea es que tengas un poco de los dos. No pensemos que solamente identidad es bueno, ¿sí? Claro. Sino que, ¿por qué? Porque de una u otra forma yo también tengo que tener la posibilidad, por ejemplo, de cambiar mi forma de comportarme dependiendo de dónde estoy, porque tengo que adecuarme, ¿no? Claro. Pero también tengo que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esta forma de comportarme en este lugar no me es cómoda. Así que o me comporto como soy o no es el lugar donde tengo que estar, ¿cierto? Entonces, tienes que tener de ambas. Si te inclinas mucho a uno o a otro, obviamente vamos avanzando como medios cojos. En la confusión de roles es que yo tengo
poca claridad de quién soy, de qué me gusta, de qué es importante para mí, que finalmente lo dejo a merced del grupo en el que estoy. Entonces, si yo estoy con el grupo Pokémon, voy a ser Pokémon. Si estoy en el grupo Otaku, voy a ser Otaku. Si estoy con el grupo Punk, voy a ser Punk. Si estoy en el grupo deportista, voy a ser deportista. Bueno, ¿y en qué minutos si te saco de ahí y no estás en ningún grupo en particular? ¿Quién eres? ¿Eres un poco de todo o de nada? Puede tener entonces que ver, como tú bien dices, esta capacidad de desarrollar, de explorar para poder tener nuestra propia identidad, que tiene que ver justamente con ese proceso de autoconocimiento, de ver, de equivocarnos, de poder vivir quizás, ¿no? Y ahí entonces no nos va a pasar que hoy día vamos a ser otaku, un día vamos a ser Pokémon, un día vamos a ser... sino que vamos a tener desarrollada ya nuestra identidad. Vamos a saber realmente lo que queremos y lo que no queremos. Pero es un proceso, no podemos de verdad pedirle a alguien de 12 años que lo sepa, que explore, que busque. Y si se metió al grupo de otaku, puede que haya algo del otaku que le gusta. Y eso está bien, pero entonces no eres otaku. Y lo mismo ocurre en la sexualidad. Si es que en esta exploración de repente te gusta una amiga, es parte de la exploración. No necesariamente eres lesbiana. ¿Por qué? Porque entonces se ponen como la camiseta y después, bueno, y si quieren salir de ahí... es como alta traición, entonces como que no funciona. Que se entienda que es un proceso, que en esta construcción de identidad y que me pasan cosas en mi cuerpo que no me pasaban antes, a veces me pasan con este, a veces me pasan con este, a veces quiero darle rienda suelta a esto, a veces no. Entonces, llegado el minuto en que ya he explorado suficiente, que no significa pasar por todo, ¿ya? Porque entonces no es como que, entonces voy a probar todas las drogas para decir que no me gusta ninguna. Tengo la posibilidad de decir no gracias, ¿cierto? Cuando ya haya pasado ese proceso, yo entonces pueda decir, ¿sabes qué? Parece que me gustan los hombres o parece que me gustan las mujeres. Y aún así, esa identidad puede variar. Con el tiempo. Esto es como cuando somos seres que estamos en constante evolución, no podemos siempre pensar, sentir y creer lo mismo. Exacto. Entonces también pasa lo mismo como a nivel social, como que tenemos que pensar y sentir siempre lo mismo, y no es así, estamos en constante crecimiento, ¿no? Porque eso es lo otro, como que ya eres adolescente, hiciste tu identidad, como que estuviéramos listos. Claro. ¿Y qué pasó los restantes 60, 70 años de tu vida? No lo sé. Exacto. Pero es un poco la lógica cuando alguien entra a estudiar alguna carrera. Es como, es que no sé qué voy a estudiar porque esto es lo que va a hacer toda mi vida. No, vas a entrar a estudiar algo que se relaciona con lo que a ti te apasiona, o idealmente, ¿no? Con lo que a ti te gusta, con tu vocación, pero que eso además en el futuro puede cambiar. Claro. Y si en el camino te diste cuenta que era otra cosa, bueno, entonces otra cosa. O terminaste y trabajaste en eso y 10 años después dices, oye, ¿y si pruebo con esto? Y pruebas con otro. Claro. Porque el proceso de identidad nos han vendido una identidad estática. Y la identidad no es estática. Depende de dónde estés, depende de tu familia, depende de lo que hayas vivido, depende de los análisis que hayas hecho. Entonces, ¿de verdad le vamos a pedir a un joven de 15 años que esté así paradito en la vida? Entonces, ahí es donde vuelvo un poco a este comentario de por qué le estamos constantemente exigiendo a niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que hagan cosas que son como contra natura, en el sentido de como de lo natural es estar en proceso. Lo natural es que de tanto en tanto digas, me gustaba esto, ahora me gusta, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a probar para hacerme mi propia opinión. ¿Sí? A mí me cargaba la betarraga, no me gustaba. Pero cuando estaba embarazada de mi hijo mayor me dieron ganas de comer betarraga, quizá algún mineral me faltaba, no sé. Y comí betarraga y me encantó, y de ahí en adelante me encanta la betarraga. Y en una de esas, de aquí a 10 años más, digo, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Ya me aburrí de nuevo. Significa, claro, ya me aburrí de nuevo. Entonces, no le otorguemos a la exploración de los chiquillos un carácter rígido y entendamos y preparémoslos para la vida. Si finalmente eso es el mensaje. Tenemos que tener la posibilidad de preparar a nuestros hijos para enfrentar esos cambios y decir, bueno, hoy día no sé quién soy. Hoy día no sé quién soy. Y bueno, veamos entonces en una de esas conversando, o veamos si es que hay cosas que quieres hacer, o veamos en una de esas hoy día no quieres hacer nada y está bien, porque a todos nos pasa que hay días que no queremos hacer nada, que hay días vacíos, que miramos para atrás y decimos, hoy se me fue el día, lo perdí. ¿Y por qué entonces para ellos tiene que ser distinto? No, es que tu única obligación es el colegio, es tu única responsabilidad. No, la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos es aprender a vivir.
No solamente el colegio. Mira, esa es nuestra responsabilidad. Ahí tenemos, Dani, en pantalla la información del programa SECO para que la gente también pueda conocer más detalles de él, hacer preguntas, ¿cierto? Y formar parte de todas las actividades y todas las cosas que suceden a través de él. Sí, tenemos toda una línea que precisamente tiene que ver con exploración vocacional. Entonces ahí se alcanzan a ver, hemos ido con los chiquillos al laboratorio. Que lo pasaron excelente, ¿no? En el paseo. Todo. Es que ahí nosotros vamos construyendo con los chiquillos, un poco como en este apoyo de que ellos vayan decidiendo de acuerdo a sus intereses y que se pongan de acuerdo, y nuestra labor es apañarles de la forma lo más segura posible en esa construcción. Entonces el año pasado hicimos un paseo que fue de un día. Entonces cuando empezamos a hablar de que este año íbamos a ir a un paseo, no sé qué, ¡queremos acampar! Ya, perfecto, vamos a acampar. Así que ahí fuimos, como te comentaba, al Parque Las Turbinas, con senderismo, con canopy, con pozones, con cascada. Con un verano entonces totalmente adecuado para... Claro, entonces ahora hicimos la evaluación con ellos y qué cosas mejorarían para el siguiente es que tienen que ser más días. Todos los días de vacaciones, una vez al mes vacacional. Tiene que hacer más días, ya no es de una noche a otra. Claro, tiene que ser más Pero días. ¿por qué? Y mira que es lindo para que veas cómo ellos mismos saben. Yo creo que hay que confiar en nuestros chiquillos. Les faltó tiempo para compartir. ¿Por qué? Porque entre comillas, armados de carpas, que la ida al senderismo, que el tema del canopy, ¿en qué minuto nos sentamos como a estar? Faltó ese tiempo y ellos lo echaron de menos. Qué bonito, qué buena conversación la que hoy día nos has traído, Dani. Siempre es de verdad muy positivo que podamos conversar, hablar de salud mental, atrevernos también a generar estos cambios que son tan importantes, sobre todo para el desarrollo de nuestra juventud. Así que nos vemos prontamente. Que tengas una hermosa semana. Muchas gracias por